Just one of the two touchdown passes Patrick Mahomes had in the first quarter. And Bouchel, a strike to Noah Gray, who spins out of one tackle. Minshew unloads, pass is caught, and then a big hit delivered. Drop for Taylor. Gonna go deep down the far sideline. It is incomplete off the fingertips of Zay Jones. A lo largo de la historia, han ocurrido eventos tan extraños que desafían toda explicación lógica. Personas que han visto el futuro antes de que suceda, autos fantasmas que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, viajes en el tiempo sin intención y desapariciones que desafían la realidad misma. Son fallos en la matriz, cruces accidentales entre dimensiones, o quizás ecos de un pasado y un futuro existiendo al mismo tiempo. Hoy te contaré algunas historias de personas que vivieron experiencias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero que ocurrieron en la vida real. En julio de 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio, Japón. Su apariencia era la de un caucásico común y corriente, pero los oficiales de aduana sintieron que algo no cuadraba. Al revisar su pasaporte, notaron algo extraño. Provenía de un país llamado Tauret. El documento parecía completamente auténtico, con sellos de distintos aeropuertos del mundo, incluyendo visitas previas a Tokio. Sin embargo, había un pequeño detalle: Tauret no existía. Intrigados, los oficiales lo interrogaron y le pidieron que señalara su país en un mapa. Sin dudarlo, el hombre apuntó al Principado de Andorra, pero al instante su expresión cambió. Estaba confundido y molesto. Nunca había oído hablar de Andorra y no entendía por qué su país natal, Tauret, no aparecía en el mapa. Según él, había existido por más de 1000 años. Para sumar más misterio, el hombre tenía consigo dinero de varios países europeos y documentos oficiales de una empresa en la que afirmaba trabajar. Pero cuando los oficiales se comunicaron con dicha empresa, les dijeron que no tenían conocimiento de su existencia. Lo mismo ocurrió en el hotel donde supuestamente tenía una reservación. Incluso la compañía en Tokio con la que debía hacer negocios negó conocerlo. Sin respuestas claras, las autoridades decidieron retenerlo en un hotel cercano mientras investigaban. Lo encerraron en una habitación con guardias vigilando la puerta, pero a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. No había forma de que hubiera escapado. La puerta no se había abierto en toda la noche y la ventana estaba a varios pisos de altura, sin balcón ni salidas visibles. La policía buscó pistas, pero nunca encontraron una explicación. El hombre de Tauret se desvaneció en el aire. Hasta el día de hoy, su origen sigue siendo un misterio. Algunos creen que se trató de un fraude elaborado, pero hay quienes sostienen una teoría más inquietante. El hombre pudo haber venido de un universo alternativo, un mundo casi idéntico al nuestro, pero con una diferencia crucial. Allí, el país de Tauret realmente existía. Uno de los encuentros mejores documentados con un posible visitante de otro mundo, Alençon, un pequeño pueblo francés ubicado a unos 50 kilómetros del norte de Le Mans. Hoy en día, el pueblo es conocido por sus finos encajes, pero hace más de 200 años se hizo famoso por algo mucho más inquietante. La madrugada del 12 de junio de 1790, alrededor de las 5 a.m., varios campesinos fueron testigos de un enorme objeto metálico descendiendo del cielo con un extraño movimiento ondulante. La esfera terminó estrellándose contra la cima de una colina.
provocando una fuerte explosión que esparció tierra y vegetación por los alrededores. El impacto fue tan violento que la estructura del objeto se calentó intensamente. El calor fue suficiente para incendiar la hierba seca, iniciando un fuego en la colina. Los campesinos, armados con cubos de agua, lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos. Con el fuego bajo control, la multitud se reunió alrededor del misterioso objeto. Algunos se atrevieron a tocarlo y notaron que aún estaba bastante caliente. Poco después, llegaron al lugar 2 alcaldes de pueblos cercanos, un médico y varios funcionarios, justo a tiempo para presenciar lo imposible. Sin previo aviso, una escotilla se deslizó en la parte inferior de la esfera. De su interior, emergió un hombre con un traje ajustado y fuera de lo común. Su mirada reflejaba desconfianza y temor. Comenzó a murmurar en un idioma extraño y, con gestos nerviosos, les indicó a los presentes que se alejaran de él y de su máquina. Algunos dieron unos pasos atrás, lo que el hombre aprovechó para escapar corriendo hacia el bosque cercano. Varias personas sintieron que algo terrible estaba por suceder y comenzaron a huir. Segundos después, quienes aún estaban cerca fueron testigos de un hecho escalofriante. La esfera explotó repentinamente y con un sonido apagado y peculiar, formando una pequeña nube en forma de hongo. Los restos del artefacto chisporrotearon en la hierba, pero en poco tiempo se desintegraron hasta volverse polvo. Intrigado por el evento, un inspector de policía viajó más de 160 kilómetros desde París para investigar el caso. Entrevistó a numerosos testigos, incluyendo a los alcaldes y al médico que habían estado presentes. Organizó una búsqueda exhaustiva en el bosque para encontrar al enigmático hombre de la nave, pero no hubo rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. En su informe a las autoridades en París, el inspector sugirió una hipótesis inquietante. El hombre que descendía en la esfera podría haber sido un ser de otro mundo. Sin embargo, sus superiores descartaron la idea de inmediato, calificándola de absurda y ridícula. Hasta el día de hoy, aquel misterio sigue sin resolverse. El incidente de Moberly Jourdain, también conocido como los fantasmas de Petit Trianon, es uno de los encuentros más enigmáticos con lo inexplicable. Ocurrió el 10 de agosto de 1901, cuando Charlotte Anney Moberly y Eleanor Jourdain, 2 académicas británicas, visitaron el Palacio de Versalles en Francia. Después de recorrer el palacio, quedaron algo decepcionadas y decidieron caminar por los jardines del Petit Trianon. Sin embargo, al llegar, descubrieron que el área estaba cerrada al público. En lugar de regresar, optaron por seguir explorando los alrededores. A medida que avanzaban, comenzaron a sentirse extrañamente cansadas y oprimidas, como si algo invisible las envolviera. Luego, notaron presencias y objetos fuera de lugar: hombres con sombreros de 3 picos, un antiguo arado, una casa de campo. Todo parecía extrañamente anacrónico, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Al llegar al borde de un bosque, cerca del Templo del Amor, vieron un hombre sentado junto a un kiosco de jardín. Vestía una capa y un gran sombrero que le cubría el rostro. Moberly lo describió como repulsivo con una expresión odiosa, mientras que Jourdain notó que su rostro estaba marcado por la viruela, su tez era oscura y su mirada maligna. Ambas sintieron un rechazo instintivo hacia él. De repente, un segundo hombre apareció. Era alto, con grandes ojos oscuros y cabello rizado, bajo un sombrero de ala ancha. Sin decir mucho, les indicó el camino al Petit Trianon. Tras cruzar el puente, llegaron a los jardines frente al palacio. Allí, Moberly notó a una mujer sentada en el césped dibujando. Llevaba un vestido ligero de verano, un sombrero blanco de ala ancha y tenía un abundante cabello rubio. En un principio, Moberly pensó que era una turista, pero su ropa parecía sacada de otra época. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba convencida de que aquella mujer no era otra que María Antonieta. Jourdain, sin embargo, nunca vio a la misteriosa dama. Después de ese extraño encuentro, ambas fueron dirigidas hacia la entrada del palacio, donde se unieron a un grupo de visitantes. De inmediato, la sensación de opresión desapareció y todo volvió a la normalidad.
Pasaron varios meses antes de que hablaran sobre lo sucedido. Cuando volvieron a visitar Versalles, descubrieron que los lugares que habían visto en su experiencia simplemente no existían. Intrigadas, comenzaron a investigar y creyeron reconocer al hombre del kiosco como el conde de Vaudreuil, un amigo cercano de María Antonieta. Convencidas de que habían sido testigos de un fenómeno sobrenatural, escribieron un libro titulado Una aventura en 1911, aunque sus nombres como autoras no fueron revelados hasta 1931, 4 años después de la muerte de Jourdain. Hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un misterio sin explicación. ¿Fue una ilusión compartida, un desliz en el tiempo o un verdadero encuentro con los fantasmas del pasado? En octubre de 1979, 2 matrimonios ingleses, los Simpson y los Gisby, viajaban en coche a través de Francia rumbo a sus vacaciones en España. Sin saberlo, estaban a punto de vivir una de las experiencias más extrañas jamás documentadas. Tras un largo día en la carretera, decidieron pasar la noche en un pequeño hotel rural. La construcción tenía un aire antiguo, con ventanas sin cristal, solo contraventanas de madera que se cerraban desde el exterior. Aquello les pareció inusual, pero no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, lo más extraño no era el edificio, sino las personas. Desde los policías hasta los lugareños, todos vestían como si hubieran salido directamente del siglo XIX. Incluso los cubiertos con los que cenaron eran anticuados. Los turistas no hablaban mucho francés, así que no pudieron preguntar nada sobre la curiosa estética del lugar. A la mañana siguiente, al pagar su estancia, se sorprendieron por lo barato que había sido. Solo 18 francos. Dieron las gracias y continuaron su viaje. Fue en el camino de vuelta cuando la historia se tornó verdaderamente inexplicable. Quisieron hospedarse de nuevo en aquel acogedor hotel, pero jamás lograron encontrarlo. Durante horas reconocieron la misma zona, buscando sin éxito el edificio de contraventanas de madera, pero era como si nunca hubiera existido. Aún más desconcertante fue lo que descubrieron al regresar a Inglaterra. Todas las fotos que habían tomado en el hotel estaban en blanco, no borrosas ni dañadas, simplemente vacías, como si el lugar jamás hubiera estado allí. Si los Simpson y los Gisby realmente viajaron 100 años al pasado, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que sus anfitriones aceptaran dinero de la década de 1970? Si descartamos la idea de que todo fue una invención, ¿por qué lo harían? La respuesta podría ser más extraña de lo que imaginamos. Quizá, para los habitantes del hotel, el dinero lucía normal en sus ojos, como si la percepción de la realidad estuviera sincronizada con la de los viajeros. Este no es el único caso de un deslizamiento temporal documentado. Uno de los más sorprendentes involucra al famoso psiquiatra y filósofo Carl Jung. Durante un viaje a Italia en la década de 1930, Jung visitó el mausoleo de una emperatriz romana en Rávena. Quedó fascinado por los mosaicos marinos que decoraban la tumba y pasó media hora discutiéndolos con su acompañante. Al salir, intentó comprar postales de los mosaicos, pero para su asombro, no había ninguna disponible. Años después, le pidió a un amigo que viajara a Rávena, que le consiguiera imágenes de los mosaicos. Cuando recibió las fotos, descubrió algo aterrador. Los mosaicos que recordaba jamás habían existido, o mejor dicho, sí existieron, pero habían sido destruidos en un incendio hace 700 años. Jung llegó a la conclusión de que su conciencia había viajado de alguna manera al momento en que los mosaicos aún decoraban el mausoleo, hace 1400 años. La ciencia afirma que el viaje en el tiempo solo es posible en condiciones extremas, pero ¿y si las leyes que rigen la naturaleza son diferentes a las que rigen la mente? Muchos testigos de estos fenómenos reportan sentir una extraña opresión o melancolía justo antes de que ocurran. Quizá esta sensación sea una pista de que es nuestra mente la que se desliza en el tiempo, no nuestro cuerpo. Si este fuera el caso, entonces el hotel nunca desapareció, simplemente nunca existió en su época. ¿Pudieron los Simpson y los Gisby realmente haber cruzado un umbral visible hacia el pasado? Y si es así, ¿cuántas otras puertas al tiempo existen en el mundo sin que nos demos cuenta? El siguiente relato sobre un posible viaje a otra dimensión fue compartida por el Dr. Raúl Ríos Centeno, un investigador de fenómenos inexplicables en Lima, Perú. Según cuenta, hace varios meses,
recibió un paciente con un grave caso de hemiplegia. La mujer de 30 años no pudo presentar ningún documento de identidad, alegando que lo había perdido. Su caso era extraño, pues una tomografía computarizada no mostraba hemorragias ni lesiones traumáticas que explicaran su parálisis. Intrigado, el doctor le pidió que relatara cómo había ocurrido su enfermedad. Lo que la mujer le contó fue inexplicable. Estaba acampando cerca del antiguo bosque de piedra de Marcahuasi con unos amigos cuando, tarde en la noche, escuchamos música y vimos una cabaña de piedra iluminada con antorchas. Desde afuera, pude ver gente bailando en su interior. Me acerqué y sentí un frío intenso, pero no le di importancia. Me asomé por la puerta y vi que los ocupantes vestían ropa del siglo XVII. Intenté entrar, pero una de mis amigas me jaló hacia atrás. Fue en ese exacto momento cuando la paciente quedó paralizada de mitad de su cuerpo. El doctor Ríos concluyó que la causa de su hemiplegia era un misterio absoluto. Ningún examen médico reveló lesiones visibles, pero un electroencefalograma mostró que el hemisferio izquierdo de su cerebro no funcionaba con normalidad y presentaba ondas eléctricas anormales. Muchos peruanos afirman haber tenido experiencias extrañas en Marcahuasi, y algunos investigadores creen que el bosque alberga una puerta interdimensional. No hay pruebas concluyentes, pero los testigos aseguran que en la zona se siente una energía inusual. El doctor Ríos plantea una pregunta inquietante. Si la paciente hubiera entrado por completo en la cabaña, ¿habría desaparecido? ¿Habría viajado a otra dimensión? Los resultados de la tomografía computarizada fueron desconcertantes. No mostraban anomalías visibles, inflamaciones ni daños cerebrales. Sin embargo, el EEG evidenciaba un bloqueo total de impulsos electrónicos en la parte izquierda de su cerebro. El doctor propuso una hipótesis inquietante. Mi opinión personal es que el contacto con esta anomalía dimensional alteró la energía en el sistema nervioso de la paciente, o quizás incluso cambió el tipo de energía en su cuerpo. Como el hemisferio derecho controla el lado izquierdo, su parálisis pudo haber sido causada por un desajuste en la transmisión de impulsos eléctricos. Por suerte, los órganos vitales como el corazón y el estómago, gobernados por el otro hemisferio, no se vieron afectados. Actualmente, la paciente recibe rehabilitación en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Lima. Si existen puertas a otras dimensiones, ¿es posible cruzarlas sin darnos cuenta? ¿Podría un solo paso en falso cambiar nuestra realidad para siempre? Tal vez, como dice el doctor Ríos, la verdad solo se conocerá con el tiempo. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.